El siguiente, el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por lo tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos, dice, perecerá. El Salmo 1 y 2, escrito por el rey David hace 1000 años antes de Cristo, desde el Cristo, no desde ahora, ¿no? Sino desde Cristo, que vino y fue crucificado, fue escrito 1000 años antes, como vimos en el anterior, 1000 años antes de la crucifixión. El cual marcará todo el salmodio. El Salmo 1 y 2 marca todos los salmos. Ese es el mismo camino. Marca todo el salmodio, los justos y los malos, la gracia y la misericordia y justicia de todo el libro de los salmos en 2 capítulos. Como ya vimos en el Salmo 2, como el ser humano se rebela contra Dios por causa de su naturaleza muerta en sus delitos y pecados, ¿verdad? Nos lleva a querer librarnos de toda la relación con Dios al punto que llegamos a endurecer nuestros corazones más y más de la palabra, ¿verdad? Pero Dios, que es lento para la ira, lleno de gracia, de misericordia, no nos ha destruido, no nos ha fulminado, sino que ha levantado a su santo Hijo, nos dice en el monte de Sión, si recuerdan, para que salve a todos aquellos que creen en Él, en el Señor, y también castigo para sus enemigos. Es nuestro deseo como iglesia que a todos los rincones de Murcia llegue la palabra del Evangelio. En este Salmo 1 encontramos las bienaventuranzas del justo, en caminar en un estilo de vida sujeta a la palabra de Dios, el cual nos lleva por un camino de bendición, la vida eterna junto a Dios en el final de los tiempos. Pero en contraste, encontramos el destino de los malos, aquellos que se levantan contra la ira de Dios, deciden tomar por sus manos su propio destino de maldad y de injusticia, el cual su paga es un camino de amargura, y el pago de su transgresión, el infierno. Así que vamos a ver el punto número 1. Esto está dividido en 2 puntos, solamente en 2 puntos. Vamos a ver el punto número 1, que es la delicia del justo. En la delicia del justo vamos a encontrar las bendiciones y 3 negaciones. Bendiciones y 3 negaciones. En el Salmo 1:1 nos dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Es interesante empezar este salmo con la palabra bienaventurado. Esto nos lleva a recordar las bienaventuranzas en Mateo. Mateo 5 del 1 al 12. Papá, ¿lo tienes tú? Mateo 5 del 1 al 12. ¿Recuerdan cuáles son las bienaventuranzas? ¿Lo tienes, papá? ¿No? Ponlo ahí, Elisa. ¿Lo tienes, papá? Léalo ahí. Papá. Está puesto. Ya. Del 1, ¿no? Todo lo que está ahí escrito. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose Vinieron a él, Sí. vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra, heredarán la tierra. ¿Cómo? Sí. Ellos recibirán la tierra por Heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios.
Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan y os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozad y alegraos porque vuestro galardón es grande en el cielo, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Así que el Salmo 1 empieza con bienaventuranza, bienaventurado, pero claro, ¿quiénes son los bienaventurados? Aquellos que caminan en la palabra de Dios, ¿no? Bienaventurados aquellos. Y en Mateo nos habla de mucha bienaventuranza, ¿ves? Bienaventuranzas los mansos, bienaventuranzas los que tienen hambre y sed de justicia, los pacificadores, etc. En todo el Salmo vamos a encontrar también algunas bienaventuranzas. Bienaventurados, esto es dichosos, bendecidos el varón. En otras traducciones dice hombre refiriéndose a ambos sexos, porque aquí vemos que dice bienaventurado el varón. ¿Pero a qué se refieren con varón? ¿Solamente al hombre, al macho? No, se está refiriendo, como en otras versiones, varón es refiriéndose a ambos sexos, tanto la hembra, el varón, el macho, la hembra, el varón o varona, como quieran llamarlo, ¿no? Pero es importante entender que esta bienaventuranza viene desde el cielo, no sale de nosotros, sino que viene desde el cielo. ¿A dónde? Hacia nosotros, de forma vertical, del Padre al ser humano. Pero no cualquier ser humano, como hemos dicho, porque este salmo hace distinción entre el justo y el malo. Así que bienaventurado está hablando del justo, no del malo, ¿no? Bienaventurado, bendecido el hombre y la mujer que no anduvo en consejo de malos, nos dice, aquella persona que no sigue los malos consejos. ¿Quién puede dar malos consejos? ¿Una persona buena da malos consejos? Dice, solo aquellos que viven una vida apartada, solo aquellos que viven una vida apartada de Dios, aquellos que muestran su naturaleza caída y malvada, inundada de pecado, el cual quien quieren ver caer al justo. Los malos quieren ver caer al justo. Es por ello que Dios nos advierte a ser oídos sordos a los malos consejos, oídos sordos a estos consejos, nos dice el verso, ¿verdad? Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, oídos sordos a los malos. Así que Dios nos manda a ser oídos sordos. Bienaventurado el que no escucha los consejos de los malos, el que no escucha. Pero escucharse, para poder escuchar, el que no escucha. Así que hay gente que escucha, hay gente buena que escucha a malos, ¿verdad? Ese sería el lado contrario, porque nos está hablando de forma negativa, el que no escucha, así que hay gente que escucha a los malos. Así que es una advertencia, tienes que hacer oídos sordos a la gente mala, a la gente que te quiere ver caer. Así que, ¿cómo es que escuchas a estos malos consejos? ¿Cómo es que lo escuchas? Pues el verso nos advierte que para escuchar a malos consejos, no andes en los mismos caminos que los pecadores, ¿verdad? Así que si tú escuchas alguna vez esos consejos malos, porque estás andando con ellos. ¿Con quién estás andando? ¿Con quién te estás juntando? ¿Quiénes son tus amigos? En otras palabras, está diciendo de Dios, ¿no? Si para no escuchar malos consejos de malas personas, no debes andar con estas personas, esto quiere decir que no debes apartarte de este mundo lleno de maldad, ¿verdad? No puedes apartarte de este mundo. No porque estemos en este mundo, no debemos ni siquiera participar y vivir con el mundo. Más bien, debemos mostrar que somos parte de este mundo, de este sistema caído. Estamos en este, pero no somos, no participamos con ellos. Estamos aquí, pero no somos de ellos. En Juan 17 nos lo deja claro. Juan 17 dice, del versículo 14 al 17, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, está hablando Jesús, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, ¿ves? Estamos en este mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. No solo debemos no escuchar el consejo de los malos, caminar con los pecadores, participando en sus consejos y pecados. Así que sus pecados nos van a arrastrar en su camino de ellos. Y cuando menos te des cuenta, estás enfriado. Estás siguiendo la corriente de este mundo. Te has sentado junto con ellos a participar de sus maldades, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, nos dice el verso en el versículo 1.
Bienaventurado, dichoso, bendecido, el que no empieza sus listas negativas llenas de maldad. Ahora empieza una lista llena de maldad. No te dice bienaventurado por ir en camino recto o vivir entre hermanos y seguir el camino. No, por seguir el camino de Dios. No, Dios no te está diciendo bienaventurado por seguir este camino de Dios. No, lo está haciendo de forma negativa. Así que no porque vivamos en este mundo de pecado es lo que a diario luchamos como cristianos. El verso nos muestra prácticas negativas de las cuales debemos apartarnos. Nos dice, si nos damos cuenta, este progresivo, si un cristiano tambalea en la fe o juega con la fe, empieza a juntarse con pecadores, a escuchar sus consejos, en vez de sus pastores, de sus hermanos, comienza a caminar sin ningún tipo de remordimiento, esto lleva a pecar junto a ellos, ¿verdad? Le está dando una puerta para pecar junto a ellos. Tal será el adormecimiento, el cual habrá pagado su conciencia de las advertencias del Espíritu Santo. Enfriamos al Espíritu Santo. Su camino será amargo como castigo, desobediencia. Dios aplicará disciplina en tu vida, en la vida de estas personas. A que sigue, hermano, examina tu vida, examina tu camino, con quién te estás juntando, a quién estás escuchando, a quién recurres en momentos difíciles, de aflicción. Medita en esto. ¿Vas a tus amigos en el mundo o vas donde tu pastor, donde tus ancianos o con tus hermanos? En 2 Corintios 10, versículos 3 y 6 nos dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos en la carne, porque las armas de nuestras milicias no son las carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a obediencia de Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando nuestra obediencia sea perfecta. Lo llevamos todo a Cristo, nos dice. Seguimos con el Salmo versículo 2. Salmo 1:2. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y su ley medita día y noche. Ya hemos visto lo negativo, ¿verdad? Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Así que no escuchamos, no caminamos, ni estamos sentados con pecadores, ¿verdad? Con la gente del mundo. En el Salmo 2 nos dice, sino que en la ley de Jehová, hay un sino, en la ley de Jehová está de su delicia y en su ley medita día y noche. Hay una comparación entre el justo, ¿verdad? Vemos la separación, la comparación del justo que no escucha, que no camina, que no participa en los pecados de los malos, un contraste entre dicho negativo, y ahora es como debe ser el camino del hombre justo, de la mujer justa. El Salmo 119:16 nos dice, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Ahí estamos viendo, igual que el versículo 2. Este Salmo 19 es interesante porque también empieza con bienaventuranza. Cuando tú puedas, léete el Salmo 19 y empieza con bienaventurado, igual que el Salmo 1. Dios bendice a quien ama su palabra. El que ama a Dios, ama a Jesús. El que ama a Jesús, ama su palabra. Porque Jesús es la verdad, ¿verdad? Su palabra de Dios es verdad, nos dice la Biblia. Así que la palabra de Dios es delicia a nuestras vidas. Es delicia. Es en nuestro paladar. Al orar, con los salmos, oraciones privadas, genuinas, nos acercamos con toda confianza y dirigimos oraciones dulces para nuestro espíritu, tan dulce como la miel, nos dice la palabra, que es la palabra. Así que Josué 1:8 nos dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, todo te saldrá bien. No solo Dios nos bendice cuando guardamos su palabra, la oramos, también cuando la bebemos, o sea, la estudiamos. No solo es miel, también es leche. Cuando estudiamos día y noche, la tenemos presente en todo momento. En el Salmo 25:5 nos dice, encamínate en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. En tu verdad, en tu palabra, enséñame, porque tú eres el Dios, dice, el Dios de su salvación. Te aseguro que el guardar y estudiar la palabra no podrás dejarla solo para ti, tendrás el deseo de compartirla
con las demás personas. Tu corazón está tan lleno de gozo que rebalsa por todos los costados. Las derramas en todo momento a toda persona. Así que Dios ponga en nuestros corazones ese deseo de guardarla, de estudiarla y de compartirla. Y pronto te darás cuenta de los resultados de tu fidelidad a Dios, tu compromiso con la palabra, con tu fe a Dios, el compromiso con tu iglesia local. Serás un árbol más que da mucho fruto. Serás un árbol con mucho fruto en ese jardín que es tu iglesia. Hay que entender que los reformados veían la iglesia, ¿verdad?, como ese Edén. Ese Edén que, en donde estuvo Adán y no lo hizo bien, pues nosotros gozamos del nuevo Edén, y la iglesia es un anticipo, es un sabor dulce de lo que nos espera con Cristo, ¿verdad? Y esto lo podemos ver resultados en el versículo 3. Esto me lleva a mi segundo punto, que es frutos de justicia. Es de la segunda y última parte. Frutos de justicia. Aquí vamos a encontrar el resultado entre el bendecido por guardar, estudiar y caminar en la palabra de Dios, y caminar y participar con los malos en sus pecados. Así que desde ahora el Señor nos va a mostrar la diferencia entre el que camina guardando la palabra de Dios en su iglesia, en todo esto, y el que no, el que viene, se siente el domingo, pero durante la semana anda con los malos. En el Salmo 1.3 nos dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. ¿De quién está hablando? De la bienaventurada, ¿verdad? El que no anda con los malos. Así que el camino de los cristianos trae frutos, nos dice. El resultado podemos verlo en esta hermosa poesía. Es una poesía porque vemos que utiliza árboles, utiliza palabras, ¿no?, poéticas en el Salmo 1. Son como árboles sembrados junto a arroyos, dice, en la orilla del río. Hoy en día existe el sistema de goteo. Vemos que aquí en Murcia usan el sistema de goteo. En aquellos tiempos no. En aquellos tiempos no había cómo sembrar, cómo plantar, ¿verdad? Así que plantaban cerca, ¿verdad?, cerca al agua, más aún en la orilla del río, en donde plantaban. Porque si una pequeña planta, flor o tulipán, por ejemplo, necesita el sol y el agua, más un árbol para que crezca frondoso, con muchas ramas, que den buenos frutos, dice el versículo, ¿verdad?, que tienen buenos frutos. Entonces, o no tenían canales, y si no construían canales, tenían que construir en las orillas del río, donde estaba todo húmedo. Hoy en día existe otro sistema, en ese tiempo no. Así que para poder plantar un árbol frondoso, tenían que ponerlo, lo dice, en la orilla del río. Dan fruto a su tiempo. Estos árboles dan fruto a su tiempo. Claro que Dios ha dispuesto que todo árbol dé fruto según su frutal. Un naranjo da naranjos, una vid da uva, al igual que el ser humano. Una mujer da a luz un varón, una mujer no da uva, no da frutas de colores. Se da a luz a personas con dos tipos de sexo, ¿verdad?, hombre y mujer. Así, Dios determinó que cada árbol diera su propio fruto según su naturaleza, ¿no? Estos árboles fuertes que se beben del río y crecen con la luz ardiente del sol, dan buenos frutos apetitosos. Sus ramas, sus hojas no se marchitan porque están fuertes, bien alimentadas. Todo sale bien para el árbol, pues si tú, que has nacido de nuevo y has bebido del río o fuente de agua viva que es Jesucristo, eres la roca de Oreb por donde sale el agua y da de beber a su pueblo, ¿verdad?, que fue Israel, nos da a beber de nosotros también. En Juan 7:37 dice: en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva, de su interior, de Cristo. Esto dijo el Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Y Juan 4, versículo 3 al 14 nos dice: respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en la fuente de agua que salte para vida eterna. Ya vemos que nos está hablando de un árbol que está plantado en un río, que da buenos frutos, ¿verdad?, refiriéndose a quién, a Jesús.
Jesús es ese árbol, Jesús es ese río, esa agua fuerte, ¿verdad? Que da buenos frutos. Nosotros también somos esos árboles que estamos plantados, bebiendo de ese río, de esa agua que he escrito, y que vamos a dar buenos frutos. Así que, si tú has bebido de esa agua, que es Jesús, tienes vida eterna y amas a Dios, todo lo que hagas saldrá bien, dice el versículo. A pesar de las aflicciones, a pesar de los momentos difíciles, todo saldrá bien. Porque has bebido del agua viva, te has plantado en la palabra de Dios. Tu fe en Jesucristo es tan firme como un árbol, ¿verdad? Que al final da buenos frutos, ¿verdad? Tan firme como un árbol que al final es el cielo donde adorarás eternamente. Tu final va a ser el cielo donde podrás estar en alabanza, en gozo, lleno de júbilo con tu Señor, con tu Dios y tu Salvador. Para ello tienes que creer en fe el Evangelio y toda la palabra, amarla, estudiarla, meditarla, ponerla en práctica con tu prójimo, porque está lo contrario a ello. En el versículo 4 vamos a ver lo contrario. Así que el cristiano, el que ha bebido el agua de Cristo, que es la salvación, va a crecer fuerte como el Salmo dice, como un árbol fuerte, con ramas que no se caen, ¿verdad? Y que da mucho fruto. Ahora está lo contrario en el versículo 4. En el versículo 4 encontramos el camino de los malos. Dice, no así los malos, si así son los que beben de Cristo, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Nos dice el verso, no así los malos. Está comparando a aquellas personas que son árboles, que beben de Jesucristo y su palabra, ¿verdad? Como fuertes y sanos. Dan muchos frutos del Espíritu Santo y caminan horas y horas preparadas para ellos en Jesús. Sus ramas son fuertes y no se caen. Pues estos malvados, maleados, como yo he puesto en peruano, maleados, es todo lo contrario. Son como el tamo es la paja. Son como la paja es inútil, que se lleva el viento y vaya comparación. Si los de la fe son árboles frondosos que dan mucho fruto, estos malvados que aborrece Dios son paja. Nos dice, son como el tamo, como la paja, que no sirven para nada y solo se los lleva el viento, no como un árbol fuerte con raíces en la tierra bien sujeta. Estos son pajas que serán quemadas. Nos dice Mateo 33:11, nos dice al 12, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, Juan Bautista, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, recogerá el trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Nos dice que somos como el pavo, como el tamo o la paja. ¿Y cuál es el final de la paja? Ser quemada. Porque dice que Jesús viene en Espíritu Santo y fuego, ¿verdad? Esto es en juicio, que va a venir en juicio. Viene su aventador, lo cual el aventador quema a la paja. Así que ese es el destino de la paja, ser quemada. Ese es el destino de los malvados, ser quemados. Así que el destino de todo aquel que rechaza a Jesús como su Señor y su Salvador, todo aquel que aborrece a Dios y su palabra y anda en caminos de maldad, serán quemados. ¿Tú quieres ese destino? ¿O prefieres ser un árbol frondoso, con hojas fuertes, que da buen fruto, cementado en la verdad de Jesús, que es la verdad, que es su palabra es verdad? ¿Qué prefieres ser? ¿Una paja o un árbol? Juan 17:7 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, que seamos santificados. Así que el malo no es santificado, el justo sí es santificado. Y toda palabra apunta a Jesús y su obra redentora en la cruz y su señorío en toda la creación. El último, el 3, si es siguiente Elisa, el final de los malos. El final de los malos. En el Salmo 1:5, en el versículo 5 de la exposición dice, por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Una verdad extendida en toda la Biblia es que ninguna es escogido, es parte de la congregación. Ninguno que es escogido por Dios es parte de la congregación de los santos o justos.
como dice el verso, ¿verdad? Nosotros los que Dios ha escogido son parte de la congregación. ¿De qué congregación? De todos los santos, ¿verdad? La iglesia universal de todos los tiempos. Pero también somos de la congregación de la iglesia local, ¿verdad? Los justos, los santos, estamos en la iglesia local. Nos reunimos como iglesia local. Todos aquellos que cometen el mal hasta el día de su muerte y han rechazado a Jesús no son parte de la congregación, no solo de la iglesia invisible, sino de la visible. Tampoco de aquellos que os reunidos en Cristo en el cielo, tampoco serán reunidos con Cristo en el cielo. Cuando esta gente sea juzgada, nada ni nadie podrá salvarlos. Ellos agotaron mientras vivían toda posibilidad, toda oportunidad de caer en manos de Jesús. Pero ahora están en juicio, nos dice el verso 5. Son condenados en el versículo 5. Dice: por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. En el juicio, dice, serán juzgados. Juan 3, 18 al 21 nos dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sean manifiestas que sus obras son hechas en Dios. Estos malos aborrecen a Dios, y es por ello que son juzgados por Dios. Porque no amaron a Dios, sino amaron su naturaleza pecaminosa. Preferían el deleite, los placeres momentáneos que ofrece este mundo caído, que la obediencia y la adoración en santidad a Dios. ¿Y cuál es el castigo de los malos? Romanos 9, versículo 22 nos dice: y que, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados ¿para qué? Para destrucción. Dios, como hemos visto a través de Romanos, soporta su ira, la apacigua gracias al sacrificio de Cristo, para que la iglesia sea completada en todos los escogidos que Dios haya escogido, para que después estos vasos que han sido para destrucción, bueno, sea el final, ¿verdad? Su final, que es el fuego. ¿Y esto qué destrucción está hablando? Pues el infierno. Esta destrucción es el infierno. Así que nosotros no somos aniquilalistas y que el espíritu es destruido para siempre, que el espíritu son destruidos como predican en otras iglesias, y que van al cielo solamente y los malos son aniquilados, ya está, se ha acabado los malos. Pues no, su castigo de los malos es el infierno, la destrucción. Esta destrucción no es que sea aniquilismo, sino el pago, que es el infierno. Mateo 25, 41 nos dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos nos llama, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. A todos los malos los llama malditos, así que van a ir al infierno con sus ángeles, Satanás y sus ángeles. Así que no es la destrucción del alma, sino que son enviados al infierno. Y por último, el versículo 6 del Salmo 1 nos dice: porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Ahora vemos la gracia del Señor, el destino del justo, de sus santos, aquellos que sí creyeron en el Mesías, aquellos que sí han creído en Jesús, enviados por Dios, su Hijo Jesús, quien dio su vida en la cruz, derramando hasta la última gota de su sangre por el pago de nuestros pecados. Quien dio su vida por ti y por mí, ¿verdad? Da su vida por ti y por mí. Eso tienes que creerlo, eso lo crees. Más te vale creerlo, más vale creerlo. Porque mira lo que pasa con los que rechazan, ¿verdad? Con Satanás y los malvados, nos dice, con sus ángeles malvados. Pero los santos son reunidos en Cristo. Efesios 1, 3 al 10. ¿Quién lo lee? ¿Tú, Pepe, lo lees? ¿Lo tienes ahí? Si lo buscas. Efesios, sí. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor,
habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Así que nos dice Pablo que el final de los malos, o los malditos, es en el infierno con Satanás, los vasos, ¿verdad?, para la ira, preparados para destrucción, es ese, ¿verdad? Pero para nosotros, para los que somos bienaventurados, reunirnos en Cristo, nos dice, ¿verdad? Ese es el misterio. ¿Cuál es el misterio del Antiguo Testamento? Que era reunir a todos, Antiguo y Nuevo, reunir a todos en Cristo. Acaba de ser revelado ese misterio. Reunirnos en el fin de los tiempos, los que están en el cielo, los que están en la tierra, reunirnos en Él para siempre, para dar gloria a Dios. Para eso nos reúne. ¿Para qué nos reúne? Para dar gloria a Dios por toda su gracia, por el cual en su misericordia nos escogió y nos salvó. ¿Lo crees nuevamente? Pues créelo y estarás junto al Padre eternamente. Recházalo y arderás en el lago del fuego eternamente. Que Dios tenga misericordia y permita la salvación de nuestros hijos, de nuestros hermanos, de nuestros padres, de nuestros amigos, de nuestros compañeros y de las almas ahí afuera en el mundo. Los caminos de Dios no son fáciles. No hay que negarlo, no son fáciles. Hay que vivir una vida dura en todos los aspectos. Pero cuando caminamos delante de la mano de Dios, aún en ese camino de adversidad y dificultad, somos obedientes a Dios, a su palabra y a Cristo, el cual nunca nos abandona. Dios nunca nos abandona. Y para terminar, Mateo 7:13. Mateo 7:13, el último. Entrad por la puerta estrecha, nos dice, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. ¿Por cuál? Por la de la perdición. Muchos. Así que pocos son los que entran por la puerta estrecha. Porque estrecha es la puerta y angosta el camino que lleva a la vida. Pocos son los que la hallan. Vamos a orar, Señor.